Hoy te damos gracias, Padre, porque hoy es el inicio, Señor, de este seminario, donde queremos aprender. Cada una de nosotras tenemos ese apetito, ese deseo de estar más cerca de ti, de conocer más y estar atenta de todas las cosas que tú nos quieres enseñar, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta noche, por este día, por este momento, por este espacio. Señor, para que seas tú tomando control, Señor, para que podamos escuchar y atender a las explicaciones del pastor Wilson. Que la plataforma no moleste, Señor. Toma control de todo. Toma control de cada persona que se ha conectado, Señor. Sé tú manifestándote en cada hogar y cúbrenos a todos con la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Excelente oración, gloria a Dios. Bien, estaré compartiendo pantalla para así estar mostrando el material que yo les envié al grupo. ¿Quiénes pudieron leer las páginas que le indiqué? Dios bendiga. Amén, amén. Dios bendiga más. Amén. Sí. Pudieron leer, yo les mandé, les compartí por el grupo ese material o el libro que vamos a estar usando. Me dejan saber si pueden observar la pantalla. Material que A mí me está poniendo borroso. Sí, señor, se puede observar, pero no, está bien. Hay algunas partes que se ven borrosas. se ve borroso. Vamos a ver. Bien. Ok, entonces vamos a abrir el archivo. Este es el libro. Me dejan saber si pueden leerlo, pueden ver ya. Aquí yo no lo puedo leer porque se ve borroso. Ahí sí, ahí lo estoy viendo. Se lee cuando no lo mueve. Cuando lo mueve, entonces se pone un poquito borroso, pero cuando para de moverlo, se lee bien. Ah, ok, perfecto. Sí, eso es por la latencia de la internet. Pero yo lo voy a hacer suavemente para que ustedes puedan observar cuidadosamente el texto, contenido. Bien, formalmente bienvenidas a este seminario de liberación y guerra espiritual. Quien les habla es el pastor Wilson Rondón Sigoyen, quien les estará orientando, capacitando en esta área lo que respecta al seminario de liberación, guerra espiritual e intercesión. Hay algunos matices, algunos temas que vamos a estar desarrollando durante este seminario. Este seminario tiene una duración aproximadamente de 7 semanas. Podrían, dependiendo ya de algunas situaciones que se den durante el proceso, podría extenderse quizá 1 o 2 semanas más, con el objetivo de adquirir esos conocimientos necesarios que ustedes ya como sierva del Señor Jesucristo necesitan, y que es una herramienta efectiva a la hora de ponerla en práctica. Fíjense que el enemigo de la justicia, sabiendo que le queda poco tiempo, está usando a muchas personas, está poseyendo cuerpos, los demonios están entrando en los cuerpos. Entonces, en este seminario vamos a conocer el mundo espiritual del lado de Dios Todopoderoso, de su Hijo amado Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo, de los santos ángeles en sus rangos y jerarquía. No todos los ángeles son lo mismo, tienen rango, tienen posiciones y tienen poder y gloria diferentes.
nos encontramos con el enemigo de la justicia. Ese enemigo de la justicia que básicamente tiene favor, que no tenga abierto el micrófono. Amén. Bien, entonces, del lado del enemigo de la justicia, mejor conocido como Satanás, Lucero, Lucifer en este sentido, este personaje tiene también un reino que obviamente está organizado y está dividido por ángeles caídos, que tiene ya un rango superior en relación a los demonios y a los espíritus inmundos, que son entidades ya diferentes, y que cuando hablamos en términos de ángeles caídos y demonios son dos géneros diferentes. Lo vamos a estar explicando aquí bajo la perspectiva bíblica, y le vamos a dar desde el ámbito histórico bíblico donde surgen, por ejemplo, los denominados famosos demonios y sus diferentes rangos y posiciones que estos ostentan. Por otro lado, vamos a estar hablando aquí en este seminario de lo que son las bendiciones que Dios manda y las maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Así como Dios bendice, también Dios maldice, conforme a las Escrituras. Las maldiciones sin quebrantar, maldiciones en el creyente que todavía no han sido rotas totalmente, porque viene con una conexión espiritual conforme ya a la línea directa generacional, llámese de sus ancestros que practicaban algo que a Dios le desagrada, por ejemplo la brujería, la hechicería, el ocultismo. Cuando hablamos también de las enfermedades que llegan producto de ciertas maldiciones, cuando estas son generacionales, que van pasando de generación en generación, entre otros enfoques bíblicos en función de lo que las Escrituras nos enseña. Aquí también vamos a ver detalladamente efectivamente lo que es cómo quebrantar, cómo renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, cómo romper una maldición que está enclavada en el seno de una familia, de una persona, cómo romper esa maldición para que esa línea que les une desde sus ancestros antiguos, llámese abuelos, tatarabuelos, padres, sea rota, que en usted como creyente de Jesucristo esa maldición esté rota por el poder de la palabra. Es importante destacar, y ahora traigo a colación, por ejemplo, el caso reciente de la nación de Irán. Irán, no sé si han visto la noticia, hay una convulsión social, un estallido social en Irán. Irán es el responsable de los ataques de misiles de diferentes calibres al territorio israelí. La Biblia establece como una sentencia que es implacable. En el libro de Génesis capítulo 12 verso 3 establece que el que bendiga a los hijos, a los descendientes de Abraham, en este caso a Israel, serán malditos, y los que lo bendigan serán benditos. Por ejemplo, según algunos medios de comunicación, ellos señalan que en Irán hay problema con el agua, hay problema con el asunto de la inflación y otros tipos de situaciones y de problemas sociales, que ha conllevado a que la gente se lance a las calles y ya tenga 12 días de protesta exigiendo la salida del régimen, de la dictadura que está orquestando y ha tenido el dominio sobre el territorio de Irán, y que obviamente ellos lograrán, ese grupo, esa población,
obligarán a ese régimen a retirarse. Entonces, cuando se maldice a Israel, hay consecuencias. Fíjense el caso del ex dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Él hizo una declaración en público. Él declaró conforme a lo que había en su corazón, y efectivamente del lugar donde él declaró, de ahí le brotó un cáncer, y ya ustedes saben la historia. De manera que esta sentencia se cumple para todos aquellos que odian y que quieren destruir a Israel, o a los cristianos, aquellos también que le sirven a nosotros. En el caso nuestro, que nos sirven, que le servimos al Señor Todopoderoso, hay consecuencias. No se queda impune. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que aplica su justicia. Cuando la justicia humana no funciona, la de Dios sí funciona. Y tarde o temprano, esa mano poderosa, esa mano pesada del Altísimo cae sobre aquellos abusadores, injustos, pecadores y perversos que no quisieron. Entonces es importante tomar en consideración estas facetas. Entonces, en relación al tema próximo que estaríamos dilucidando, desarrollando, es en relación a los espíritus que afectan las emociones, que afectan la mente, que afectan la voluntad. Nótese que nosotros, como criaturas de Dios, en este caso ya con una posición de hijos e hijas de Dios, estamos compuestos por 3 partes. Somos tripartitos, 3 elementos que forman parte de nuestro ser como persona. Estamos formados obviamente como un ser vivo de carne y de sangre, que conjuntamente el cuerpo está compuesto por estos elementos, incluyendo el esqueleto, pero también habla de un espíritu y de un alma. Entonces, esos 3 elementos en el cual el ser humano está diseñado por el Creador, y esa es su composición divina, una composición perfecta. Los que han estudiado medicina y que han estudiado el cuerpo humano saben que esta es una máquina perfecta, que Dios la hizo, y que cada órgano tiene una función especial, importante. No importa en qué rango o qué órgano la persona tenga, cada uno de esos órganos tiene un funcionamiento, y ese funcionamiento evidentemente tiene importancia para el desarrollo de las actividades de esa persona. Entonces, en el ámbito ya, cuando hablamos de lo que son las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente, esto tiene una conexión con el alma. Cuando una persona adquiere conocimiento, cuando alguien ya tiene una conexión con Dios Todopoderoso, es una conexión no simplemente del cuerpo, físicamente hablando, con el Espíritu de Dios, sino el alma misma. El alma misma nuestra se conecta con el Todopoderoso, y esa conexión espiritual nos hace ser seres especiales, porque hay una gracia, que es la gracia que Dios ha depositado por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nótese que cuando Adán y Eva pecaron, cayó una maldición sobre esa pareja, esa familia, y esa maldición traspasando de generación en generación. Hoy en día, el fruto del pecado de Adán y Eva, vemos como consecuencia la maldad que hay en el género humano. Sin embargo, cuando alguien despierta espiritualmente de su alma, de la condición espiritual en la cual está, y reconoce que tiene que buscar a Dios, entregarle su corazón, arrepentirse, entonces hay un cambio. Ya su alma se purifica, ya su alma se hace consciente de ese mundo espiritual que es real y que obviamente debe de obedecer para evitar consecuencias
en el final de los tiempos o en la eternidad. Nuestra alma es eterna. Las almas de las personas son eternas. Por eso Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y vino a salvar especialmente esa alma que nosotros como personas físicas y espirituales portamos. Es por ello que el alma es lo que debemos de cuidar. ¿Cómo la cuidamos? A través de una vida íntegra, una vida dedicada a Dios, alimentando el espíritu, alimentando el alma. ¿Cómo alimentamos el espíritu y el alma? Por medio de la lectura bíblica, de estos estudios, por medio de la oración, del ayuno, de la alabanza, alimentamos el espíritu. Por eso en las Escrituras el apóstol Pablo habló de aquellos que están muertos en espíritu, y es porque obviamente es infuncional la parte espiritual de esas personas y solamente utilizan la parte carnal, material, corporal, y por lo tanto están muertos en sus delitos y pecados. Entonces en este seminario también vamos a estar tratando sobre esos espíritus que afectan a las personas, para que de manera directa ustedes, conforme ya al llamado y a la formación espiritual por medio de lo que es el ayuno y la profundización de la palabra de Dios, puedan ministrar a otras personas que padezcan de situaciones, por ejemplo, como es la aflicción, la depresión, la angustia, la desesperación, los lamentos, los dolores y otros tipos de situaciones. Por medio de su oración poderosa, ustedes van a poder ayudar a otras personas que el enemigo lo está asediando, lo está acosando y procura destruirlo. Por ejemplo, hace unos días, un padre aquí en la República Dominicana mata a su hijo, un hijo de 5 años, y luego él declara a través de la prensa que el diablo lo poseyó y por eso cometió ese hecho abominable. Evidentemente el enemigo de la justicia induce a la persona a hacer las cosas malas. Ahora bien, nosotros tenemos una voluntad propia, tenemos una decisión como persona. El enemigo tiene límites en el individuo, en la persona. Entonces es la persona que tiene que tomar una decisión. Ahí entonces está operando lo que es la voluntad. La voluntad no puede estar subyugada a manipulaciones o a hechicería del enemigo de la justicia, con el propósito de cumplir algunas pretensiones que evidentemente son dañinas, que alteran el orden espiritual, el orden físico, jurídico, el orden público de una sociedad. Cuando alguien comete un delito de homicidio o de asesinato, sabe que está afectando una vida, le pone fin a una vida, y por lo tanto eso conlleva consecuencia de cárcel. Y si no hay un arrepentimiento, entonces eso podría conllevar una condenación de su alma en esa cárcel llamada el lago de fuego y azufre. Entonces aquí también estaremos desarrollando los 4 temperamentos. Conforme a la ciencia en cuanto a la psiquiatría y a la psicología, existen 4 temperamentos. Tenemos el melancólico, el sanguíneo, el flemático y el flemático, de manera que vamos a estar desarrollando cada uno de estos temperamentos y en qué medida vamos a ir descubriendo qué tipo de temperamento tenemos ya y cómo ponernos en las manos de Dios para que Él vaya quitando de nuestras vidas cosas del viejo hombre, de la vieja mujer, que a Dios no le desagrada. ¿Cómo se dice el de la sangre, el sanguíneo? Sí, sanguíneo. Sanguíneo, melancólico, flemático, y también tenemos ahí lo que es el
El melancólico. Colérico, sí, efectivamente, el colérico. Entonces vamos a estar desarrollando esos 4 temperamentos a la luz de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Por otra parte, también le estaré enviando algunos materiales relacionados a los que es el síndrome del sapo. El síndrome del sapo, cuando hablamos del sapo, ese término, todo en mayúscula como sigla, la S es de soberbio, la A es de una persona arrogante, la P de prepotente y la O es de una persona obstinada. En Jesucristo, ese comportamiento no debe de existir. ¿Por qué? Porque debemos de morir completamente al viejo hombre para que haya una nueva criatura, un nuevo ser, alguien que ya esté vinculado efectivamente a los propósitos y a la preparación para poder habitar como ciudadano en la Nueva Jerusalén. Amén. Bien, entonces, en el material que yo les comenté para que ustedes lo trabajaran y lo leyeran, aquí vemos en esta parte: este seminario de liberación e intercesión te capacitará para conocer el mundo espiritual real y paralelo al mundo físico. Todo creyente en Cristo debe adquirir las herramientas necesarias para combatir las fuerzas del mal que están por doquier. Por esa razón es muy importante que utilices la palabra de poder de Dios conforme a Efesios 6 al 18, donde debes estar vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Ahí, como podemos apreciar, relacionado ya a esa enseñanza que dejó el apóstol Pablo en esa carta a los Efesios, ahí él hace una descripción y lo caracteriza cómo opera el enemigo de la justicia. El enemigo de la justicia, conforme ya a esta enseñanza apostólica, nos indica que no hay una lucha contra sangre, es decir, no hay una lucha directamente física contra otra persona, sino que esta lucha es encendida a través de fuerzas espirituales invisibles al ojo humano, pero que se pueden percibir físicamente, ya conforme ya a lo que es el discernimiento del Espíritu, conforme ya al libro de Efesios, que habla en relación a estos dones que el Señor pone en nuestro ser para discernir espiritualmente si esto es del Señor o no lo es. Bien, aquí evidentemente tenemos algunos matices que lo vamos a estar desarrollando en relación a este texto, que nos ayudará a comprender cómo opera el enemigo de la justicia. Aquí en esta parte vemos el glosario de palabras bíblicas, la liberación. Un glosario son definiciones de términos. Cuando hablamos de liberación, es una acción y efecto de obtener la libertad de alguna forma. Implica la supresión de alguna atadura u opresión. La lucha contra el mal y los afanes de aprovechar la libertad que Cristo trajo a sus seguidores es la esencia de lo que el texto evangélico llama reino de Dios. Interceder es ponerse en lugar del otro. Quien intercede, por lo tanto, actúa como nexo entre el hombre y Dios. Un ejemplo práctico fue el caso de Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Asimismo, como Dios utilizó la persona de Abraham, padre de la fe, nos utiliza a nosotros para interceder. ¿Por quién? Por muchas personas que no pueden orar porque no saben, porque están ignorantes de estos temas bíblicos y por lo tanto están desprotegidos. El enemigo de la justicia los está atacando
Y Dios entonces pone en el corazón nuestro interceder por ellos, para que el Señor entonces actúe y pueda rescatar y evitar cualquier tipo de problemas que se pueda suscitar en relación a esas personas que todavía no conocen al Señor Todopoderoso. La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea a una persona, a una actitud. Por ejemplo, los demonios utilizan esta táctica para oprimir a las personas y las someten a un estado psíquico con el objetivo de enloquecer y de llevarlo a una condición de demencia a través de torturas, a través de avistamiento y por vía de otros métodos que utilizan esos espíritus para poder oprimir a esa persona y llevarlo al terreno que el enemigo, que el diablo quiere llevarlo con el propósito de tenerlo bajo su control total. Control total. Fíjense, hay varias etapas en cuanto a lo que es ya el contacto espiritual de maldad con las personas. Tenemos lo que es la atadura, personas que tienen atadura. Por ejemplo, ¿qué es una atadura? Cuando un siervo del Señor o una sierva jugaba lotería, fumaba, bebía, decía palabras deshonestas y viene a Cristo y todavía tiene lucha con eso es una atadura. Hay algunos creyentes que a pesar de entregar su vida a Jesucristo y estar yendo a la iglesia y estar inclusive ofrendando y predicando, tienen situaciones. Por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas o de los juegos de azares. Entonces esas ataduras, cuando oramos y clamamos de todo corazón, se rompe esa atadura de vicios de juegos de azares, se rompe esa atadura de alcoholismo, esa atadura de fornicación y de palabras deshonestas y otros pecados, incluyendo lo que es el engaño, la mentira, el robo, la traición, el chisme. Esto son, en cierta manera, actitudes que crean dependencias y ataduras. Por lo tanto, hay que renunciar a ellos, mencionándolos por su nombre, para que esa persona, ese creyente, ese cristiano o cristiana pueda ser libre de esas ataduras. ¿Por qué? Porque si no es libre de esas ataduras, su salvación corre peligro. Dios es un Dios santo. Dios exige una santidad total. Y si esa santidad total no está presente al momento de Jesucristo tocar la trompeta, lamentablemente ese siervo o sierva se queda. ¿Por qué? Porque no está completo. No le ha entregado el 100% de su vida a Jesucristo para que Él la cambie, la transforme, que lo haga una auténtica o un auténtico siervo o sierva del Señor, libre de todo ese flagelo, de todas esas malas costumbres y de prácticas que a Dios le desagrada conforme a las Escrituras. Fíjense que las Escrituras enseña que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si hay algún creyente que está de manera oculta pecando o haciendo cosas que a Dios le desagrada, que forman parte de su viejo estado corporal, eso entra ya en una fase de que se le debe de prestar atención a esta problemática para poderla subsanar a través de la oración y de un rendimiento total a la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén, pastor. Perdón, una preguntita. En el caso, por ejemplo, de una persona que está atada por
pero también tiene otra atadura que a ella le gusta mucho ir a esas sesiones de ¿cómo es que llama? De los astros, Astrología. sí, sí, una cosa de que es por medio de Ese horóscopo y ese tipo de práctica. otra clase de práctica que es con los espíritus de las personas. Pues ella hace eso, pero ella es para, ¿cómo es que se dice? Desatar a las personas que están atadas por alguna cosa de los antepasados. Sí, que una familia, por ejemplo, traiga una atadura desde sus ancestros. ¿Eso está correcto? Bueno, si entregó su vida a Jesucristo, se inicia un proceso y ese proceso conllevará que el Señor va a hacer los cambios necesarios para que ese sierva entregue por completo su vida a Jesucristo. Cuando alguien ya ha nacido de nuevo, totalmente, si anteriormente mentía, si engañaba, si jugaba lotería, si jugaba gallo, si le gustaba el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, la fornicación, ya esta práctica, ese comportamiento queda en el pasado. No debe de practicarlo en el presente. ¿Por qué? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Ya eso pasó. Por lo tanto, en Jesucristo somos diferentes. El que anteriormente le gustaba la fuma, ya no. La bebida, ya no. Mentía, ya no. Si estaba en cosas que a Dios le desagrada conforme a las Escrituras, ya no lo practica, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Pero si todavía lo sigue haciendo, todavía no hay un nacimiento nuevo. Y es por eso que esta expresión que el Señor Jesucristo en ese encuentro que tuvo con Nicodemo, que debía de nacer de nuevo, refiriéndose a que debe de nacer en cuerpo, alma y espíritu, en la forma de hablar, de actuar, en la forma de conducirse, de dirigirse a otra persona. Todo eso debe de cambiar en un creyente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser la luz en medio de las tinieblas. Esa luz admirable que es Jesucristo, Él nos prepara, nos forma para que formamos parte de lo que es el reino del cielo, el reino celestial. Y evidentemente seremos llamados hijos de Dios. El Señor en cierta forma permite ciertos incidentes que pasen. Por ejemplo, si alguien de una manera u otra dejó algo, ya sea en un supermercado o en el bus de transporte, y le dio un dinero de más, y usted está consciente que hay un dinero que no le pertenece, si lo tomas, entonces Dios ahí está probando la integridad, la honestidad. Lo correcto es que se entregue lo que no es propio. ¿Por qué? Porque el que coge algo, ya sea en el caso de robo o de hurtar, conociendo, eso ciertamente es un pecado. Y se constituye un pecado donde el creyente tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse porque en una condición así no podrá entrar al reino celestial. Fíjense algo, no tan solo Dios lo ve, también los demonios lo ven. También Satanás lo ve. ¿Y qué es lo que sucede cuando un creyente peca y no se arrepiente? Que el enemigo le prepara un expediente y allí argumenta delante del trono del Señor que fulano tal cometió esa falta, que no se arrepintió, y el Señor, conforme ya a las pruebas que tiene,
ya en relación a los libros que hay en el reino celestial, que todo eso está documentado, día, hora, mes, año, lugar de los incidentes, de las acciones de esa persona. Entonces se validará y se verificará si ciertamente procede o no, conforme ya a esas pretensiones del enemigo de la justicia. Es por ello que debemos de, ante todas las cosas, ser íntegro. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es quien engloba cada uno de esos valores, como es la honestidad, la seriedad, la responsabilidad, el respeto, el amor, la misericordia. Cada uno de estos elementos, de estos valores, como creyentes debemos de asumirlo y de exhibirlo delante de los demás para que sea verificable que verdaderamente estamos en el Señor. Amén. Amén, pastor. Amén. Dos cosas. Hay un grupo dentro del grupo que no ha podido entrar a la llamada porque no les está dando la opción para entrar y están en el chat diciendo que no pueden entrar. Y lo otro es que me gustaría ver si podemos aclarar. Yo creo que la hermana se estaba refiriendo a la astroproyección. Si entendí correctamente, ella dijo que esa persona saca tu espíritu y va a otro lugar a libertar a aquellos que están cautivos. Y ella preguntó que si esa práctica está correcta para un cristiano, porque si se sale de su propio cuerpo, ya se está astroproyectando, lo cual es muy peligroso, una práctica demasiado peligrosa, pero también es ocultista. Me gustaría que ella aclare si esa era su pregunta, porque creo que eso fue lo que yo entendí, pero no estoy segura. Y lo de la gente que no pueden entrar, pastor, a la clase. Déjenme revisar, a ver. Pastor, yo traté de agregarlo, pero no pude, así que usted pudiera llamarle a esas personas que son las últimas que entraron. Okay, son de mi grupo, creo, hay dos. Déjenme revisar bien, entonces. Gracias por la explicación, muy amable. Sí, es referente a eso de la... Sí, señora. Usted se refirió a esa parte de la astroproyección. Y también esto es porque lo hacen como con drogados, ¿no? Ya eso es brujería de alto nivel. Usted sabe, ya en el satanismo se utiliza mucho esa práctica de salir del cuerpo con el objetivo de vigilar o de hacer cosas. No, pastor, no me supe explicar entonces. A ver, ella asiste y es una sobrina mía. Ella es cristiana. No ha podido dejar la marihuana. Fuma. Lo otro es que asiste a esas sesiones ¿de qué? Eso sería yoga. No, es algo diferente. Ella existe y, por ejemplo, quieren evitar, por ejemplo, que tienen muchos problemas con un familiar. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y en una sesión sacan a una persona que tenga esa afinidad, o sea, que represente a esa persona que ellos están hablando, ¿sí? Que la persona que salió está hablando, que por ejemplo, saca a la mamá, si tiene problemas con la mamá, una persona que represente a la mamá, si tiene problemas con la hermana, una persona que represente a la hermana. Y esas personas se comportan como ellas quieran, mejor dicho, como eso es que
parece que es como la persona a la que están invocando o llamando, yo no sé, de la que están hablando, entonces ella la proyecta, la persona la proyecta, la que han escogido. Puede que no tenga relación con ella en ningún sentido, solamente están representando a esa persona. ¿Sí? Y ahí entonces se estudia el caso, la persona se comporta de manera que se toma como si fuera el comportamiento de la persona con la cual se está relacionando. Pero perdóname que interrumpa, pero eso no es de Dios, por un lado, y por otro lado, ella está comenzando seguramente y está en un proceso, y eso de pronto no es inmediatamente. Entonces, pues al estar en el proceso, como dijo el pastor anteriormente, eso lleva su tiempo y el Señor sabrá cómo la trata a ella. Pero eso no es de Dios. Lo que estás diciendo, eso no es de Dios. No, eso es pagano. Amén, amén, amén. Efectivamente, ese tipo de prácticas ocultistas lo utilizan mucho los satanistas. Yo les voy a compartir más adelante un libro que se titula El vino a libertar a los cautivos. Preparémonos para la guerra, maldiciones sin quebrantar, que son ya libros especializados en esa área de lo que es el ocultismo, cómo operan los hechiceros, los brujos, los satanistas que salen su espíritu de su cuerpo para explorar otras áreas. Eso obviamente Dios pone una advertencia, y la advertencia es que los que hacen esto están fuera de la gracia de Dios, y esto puede conllevarle a que puedan perder la vida en medio de ese trance. Son trances, esos son espectros donde la persona sale de su cuerpo en esa proyección astral con el propósito ya de expiar. Por ejemplo, hay espíritus tanto humanos como demoníacos que operan y van a diferentes lugares con esa misión. Una misión es para cumplir algún propósito de destrucción. Por ejemplo, en lugares donde siempre pasan accidentes de muerte, allí en ese lugar operan espíritus de accidentes. Y en muchos de esos casos hay brujos que salen de su cuerpo y van a ese lugar y provocan accidentes, provocan fatalidades, provocan situaciones. Es por ello que Dios nos manda a orar, porque este mundo que vivimos no es tan solo físico, no es tan solo las cosas que podemos observar, que podemos ver, que podemos palpar. Las cosas que no se ven son eternas y esas son mucho más poderosas. De manera que cuando oramos y clamamos, esos espíritus no pueden manifestarse, esos espíritus no pueden operar, esos espíritus tanto humanos como demoníacos no pueden cumplir con la misión, puesto que hay resistencia y hay oposición en relación a esto. Bien, revisen si ya pueden entrar las siervas. Si pueden entrar. Sofía, revise si ya pueden entrar ellas. Le estoy escribiendo en el grupo a ver si pueden entrar. En el grupo, cuando entran, por ejemplo, y colocan, hay un botón que es el primero, que está del lado izquierdo, que dice unirse.
unirse. Ahí es que deben de presionar. Entran al grupo. Es que a ellas no les sale. Me mandaron un video de cómo se le ve la pantalla y extrañamente ese botón no le sale disponible. No les- No sé. Habría que ver cuándo ya se agregaron al grupo. No, en la INE tenía mucho tiempo. Sofía, el botón no sale, lo que sale es una parte que dice videollamada en curso. Aunque no le salga el botón, tienen que darle a donde dice videollamada en curso, que aparece como si fuera un mensaje. Y cuando le dan ahí, entonces le aparece abajo unirse. Sí, efectivamente. Ok, le voy a decir a Elaine por lo menos, porque lo voy a poner en el grupo. Bien. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Bien, si tienen alguna inquietud, pregunta en relación a lo que hemos estado explicando hasta el momento, es muy interesante que ustedes conozcan cómo opera este mundo espiritual. Aquellos ya que se van preparando en oración, en ayuno, y que pueden ministrar a una persona, entonces ya tienen el requisito del cielo. Y el requisito del cielo es tener una vida íntegra, santa, sin pecado, sin practicar el pecado. ¿Qué sucede con algunas personas, algunos siervos que tratan de expulsar demonios de alguien? Que si no está en obediencia y santidad, esos demonios que conocen la vida de las personas, aunque ustedes no lo crean, esos demonios conocen la vida de esas personas. Y si están en pecado, se lo va a restregar y le va a decir: mira, tú estás en pecado, tú no puedes sacarnos porque estás mal delante de Dios. Por lo tanto, la autoridad merma, la autoridad de esa persona merma. No que la autoridad de Dios merme, sino que la condición espiritual, moral de esa persona no está apta para echar fuera espíritus, tanto inmundos como demoníacos. No está apta. ¿Por qué? Porque no está en santidad. Dios nos manda estar en santidad. En santidad es no estar haciendo cosas que a Dios le desagrada, conforme a las Sagradas Escrituras. Si alguien, por ejemplo, está practicando el pecado de los solteros, que es la fornicación, y otro tipo de pecados, por ejemplo, la mentira, el engaño, la traición, y se manifestó un demonio en una congregación, en un lugar, y esa persona lo quiere expulsar, le ordena que salga, esos espíritus van a hablar a través de esa persona, le van a decir, y le van a decir esas cosas. Por lo tanto, Dios nos manda a santificarnos, a estar en oración y estar firmes en el Señor ante todas las cosas. Entonces, pastor, usted quiere decir que no todos podemos entrar a la guerra espiritual hasta que no estemos santificados y preparados para poder tener autoridad. Bueno, para expulsar demonios de personas debe de estar preparado. Ahora, para hacer guerra espiritual, ya sea si alguien tiene una situación de depresión, usted puede orar por esa persona, haciéndola confesar en voz alta para que renuncie a ciertas condiciones, a ciertos pecados. Eso sí, pero para sacar espíritus de cuerpo, la persona tiene que estar debidamente santificada, porque son condiciones espirituales. Cuando alguien ya tiene una influencia demoníaca y los demonios toman el control de esa persona, no total, si la autoridad que le va a dar a usted la garantía de su santidad, que ya usted está santo delante de Dios, y ya el enemigo, el infierno, no lo puede acusar, no le puede decir, tildarle con el dedo que usted hizo esto, que usted está en pecado, y por lo tanto no tiene moral, ni física, ni moral, ni espiritual para poderlo expulsar, para poderlo sacar. Ante todo,
hay que mantenerse orando y ayunando y creyendo. La fe es determinante, creer en lo que está haciendo. Si declara una palabra, tiene que creer que va a suceder, pero eso hay que combinarlo con una vida íntegra y santa delante del Señor Todopoderoso. Han sucedido algunas situaciones con hombres y mujeres del Señor que Dios lo usa en esa área, pero se descuida. Y al descuidarse en oración, ayuno, en lectura bíblica, y cometen alguna falta, algún pecado oculto, y quieren expulsar, se toman tiempo para poder expulsar, sacar el espíritu a una persona. No lo pueden hacer efectivamente porque no están bien delante de Dios. Estar bien delante de Dios es estar limpio de pecados, de faltas que el enemigo pueda utilizar como un mecanismo para acusarlo y por lo tanto no obedecer lo que ese siervo o sierva declare. Amén. Entonces es por ello que es sumamente imprescindible la santidad delante del Señor, porque ustedes se imaginan que no importa qué condición espiritual esté el siervo o la sierva, podrán expulsar demonios, no importa en qué condición. Entonces los demonios y el Satanás estaría desprotegido. Pero una garantía que tienen esos espíritus y el mismo diablo es que si esa persona no está íntegra, no está bien delante de Dios, ellos no salen bajo ninguna circunstancia. Bien, entonces ya estuvimos hablando sobre la atadura en términos ya de ciertos comportamientos o de ciertas prácticas de pecado, como les citaba. La otra fase es la influencia demoníaca. Es la relación que existe entre una persona y la práctica del pecado mediante la manipulación externa de demonios que controlan y dirigen al individuo. Fíjense que esa es la fase intermedia. Hay una fase mucho más profunda que es la posesión demoníaca. Cuando hay una posesión, ya esa persona no se maneja por sí misma, sino que lo dominan, lo controlan, lo gobiernan demonios. Ya son demonios que están dentro, gobernando y haciendo lo que quieran esos espíritus, con el objetivo de destruir ese cuerpo. ¿Por qué? Porque son espíritus, no tienen cuerpos, y por lo tanto lo que procuran es entrar en un lugar y tener el control de ese individuo, de esa persona. Entonces, cuando hablamos de la posesión, es un control ya total de esos espíritus en el cuerpo, alma y espíritu de una persona. Esta fase no es tan sencilla llegar allí los demonios, pero cuando llegan y entran ya en esa fase, tienen el control. ¿Cómo una persona puede ser poseída por demonios? Cuando abre puertas espirituales. Por ejemplo, usted visitó un brujo y ese brujo le dijo algunas cosas, hizo algunas invocaciones. Esos espíritus que están en ese altar diabólico satánico, se le va a introducir a esa persona, porque ya está abriendo puertas, está tocando un territorio prohibido por Dios. Por otra parte, también están esos juegos diabólicos. Por ejemplo, hay un juego muy conocido que es la Ouija. No sé si la han oído mencionar. La Ouija es una tabla con un abecedario. Tiene un sí, tiene un no. Regularmente hay personas que en la noche, a las 12 de la noche, la comienzan a invocar espíritus de muertos, de familiares. Cuando estos se manifiestan, no son esos espíritus de esos familiares, sino más bien demonios que se personifican. Los demonios pueden imitar a un ser querido, a una persona sin ningún tipo de dificultad. Imitan la voz, saben cosas que solamente esa persona las sabe, se puede manifestar. Y cuando esas personas hacen esas invocaciones espirituales, esos demonios entran
Ya no son demonios común y corrientes, son demonios que vienen del mismo inframundo, del mismo infierno. Por eso algunas experiencias terribles que le han pasado a aquellas personas jóvenes que han practicado y que han utilizado esa tabla, que le ha ocasionado consecuencias desastrosas. Inclusive, la parte más grave es la muerte. Esos espíritus, cuando entran y suben, se manifiestan, son terribles. Entonces el objetivo principal de ellos es posesión, control total y muerte. Muerte de todas las cosas. Por eso la iglesia tiene que estar en recogimiento y clamando, porque eso evita que esos espíritus puedan hacer lo que ellos quieran. Amén. Lo que ellos quieran pueden hacer. Por eso la oración es tan importante. Bien, ¿alguna inquietud, pregunta, duda, aclaración? Sí, pastor, quería decir que lo que yo le preguntaba es una práctica. Sí, eso es una práctica literalmente satánica. Que se llama. Sí, eso es literalmente satánica. Si está en eso, hay que advertirle y decirle de manera amable de parte de Dios que eso no es de Dios. Dios prohíbe esa práctica. Dios solamente tiene una sola vía de comunicación y es la oración. Es por la oración. En las escrituras no menciona ningún caso de algún siervo que su alma haya salido con propósitos diferentes a lo que Dios ha establecido. Dios sí coloca en la conciencia, en el alma, en el espíritu de su siervo ciertas cosas, le da conocimiento y le indica las cosas que está sucediendo. Por ejemplo, el don de ciencia. Si usted va, por ejemplo, a China, a Irán, a Jordania, a Egipto, y usted va a un lugar que nunca ha ido, no conocía a nadie allí, el Espíritu Santo le ministra y le dice: esa persona se llama tal, está pasando por esto, tiene este problema, ora por él para que sea sano y sea libre. Eso el Espíritu Santo lo hace en la vida de un creyente. Por lo tanto, es importante la oración y el ayuno para llegar a esos niveles, ya para que el Señor sea usándonos y ayudándonos y orientándonos con el propósito de fortalecer nuestra fe y nuestro servicio a favor de las almas. Amén. Amén. Bien, ya Amén. Gracias. estamos claros en las tres fases de la condición espiritual de una persona. Por ejemplo, Sí, pastor. en una persona que todavía no ha nacido de nuevo, hay tres aspectos o tres elementos: atadura, influencia y posesión. Cuando una persona no tiene a Cristo como su Señor, está muerto espiritualmente. Por lo tanto, tiene ataduras carnales pecaminosas que lo tienen atado, que lo mantienen así cautivo. Si esa persona no se arrepiente y desarrolla esos pecados y procura profundizar más en ese mundo de pecado, entonces entra en la fase de influencia. Ya los demonios están influyendo, le están hablando a través del sueño, a través de revelación. Así como Dios habla, también el diablo habla en sueños, de revelación y otro tipo de mecanismos que el enemigo utiliza. Entonces, cuando alguien se compenetra con ese mundo oscuro, con ese ocultismo, llega a lo que es la posesión demoníaca. Ya es cuando hay invocaciones de espíritus perversos. Hay unos libros satánicos que esos satanistas y brujos utilizan para hacer invocaciones a espíritus. Evidentemente esos espíritus se manifiestan
y entonces esa persona queda bajo esa posesión. Hay unos denominados medium, no sé si lo han oído mencionar, que son los brujos modernos de ahora, que ellos van a los lugares y pueden espiritualmente percibir cosas espirituales. Por ejemplo, en casas que están embrujadas, hechizadas, en casas donde hay demonios que operan y que controlan, que se mueven y que están opuestos a personas que estén en ese lugar, como ha sucedido en varios lugares, en diferentes partes del mundo. Todo eso existe y es real. Bien, entonces ya estamos para concluir este primer encuentro. Tenemos la parte del principado. En griego, archai, que significa principios, gobernantes, autoridades, una de las categorías de espíritus reconocidas por el judaísmo del siglo I, ángel, demonios. Para Pablo hay principados cuya acción guarda armonía en el plan de Dios, Efesios 3:10, Colosenses 1:16. Fíjense, esa línea jerárquica de principado, Dios la tiene establecida en el reino celestial. Pero como Satanás es un imitador de las cosas de Dios, también en su reino de oscuridad tiene principados. ¿Qué es un principado en término práctico y literal? Un ejemplo palpable de un principado es que controla una nación o una región. Son entidades espirituales. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana existe ese espíritu demoníaco que se hace llamar como la Virgen de la Altagracia. Ese es el principado de la República Dominicana. En México tenemos a Guadalupe. En Colombia no recuerdo qué virgen tienen, pero cada nación tiene un ídolo principal que es invocado y que es introducido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estos controlan en el ámbito religioso la que en Colombia, pastor. ¿Perdón? En Colombia, Colombia fue entregada al Sagrado Corazón de Jesús. Ah, perfecto. Sí, cada una de esas entidades religiosas tienen un control sobre la población. Por eso que ustedes ven personas que están en el catolicismo y por más que usted le predique, se le hace difícil entender. Y es porque hay unos espíritus que han ocupado, que han llegado a ese corazón y lo han manipulado, lo han atado a tal forma que están ciegos espiritualmente, solamente ven como bueno su método de religión y que entienden ignorantemente que están en Dios, que eso es de Dios y que están bien y que si se van de este mundo se van al reino celestial, pero las escrituras enseñan todo lo contrario. Entonces esos principados tienen una función efectivamente y es mantener cautivo a los pueblos. ¿Bajo qué? Bajo la miseria, bajo la ignorancia, bajo las religiones falsas que promueven y cuyo objetivo principal es atar esas almas, mantenerlas fieles a ese sistema religioso, social y político y económico con el objetivo de el enemigo entonces seguir operando y seguir con su plan de control total de las poblaciones. La escritura habla acerca de unos principados que se levantó en la época de Daniel, cuando Daniel estaba orando durante los 21 días. Se levantó el principado de Persia, que precisamente es el principado que controla a Irán. Persia es lo que hoy en día es Irán, la nación que tiene un estallido social. Allí hay un principado. Ese principado es el principado de Persia. También hay un principado de Grecia y de Roma.
Eso es en el ámbito religioso. No tan solo controlan lo religioso, controlan lo político, lo social y lo económico. Tienen gran influencia sobre esos territorios. Amén. Entonces, ¿estamos claros ya de lo que es un principado? Sí, Señor. Amén. Bien. Amén. Tenemos la potestad, la autoridad, demonio del griego daimon, seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. En el pensamiento griego popular se designaba así a los espíritus malos y en particular a los de los muertos que ejercían su maleficio como fantasmas. Por ejemplo, la potestad, como su nombre lo indica, trae consigo autoridad. La potestad trabaja en conjunto con los gobernadores de territorios. Por eso que ustedes ven que hay lugares el evangelio no avanza, porque esos territorios han sido marcados por el diablo y esos espíritus ya locales, territoriales, que mantienen cautivo a esas personas están hechizadas, están bajo ese hechizo, bajo esa autoridad. Amén. Y por lo tanto se mantienen así fieles al enemigo de la justicia. ¿Cómo se rompe ya ese hechizo? Por vía de la oración, ayuno y consagración al Señor Todopoderoso. Ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. Huestes espirituales de maldad es un término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás. Los poderes de las tinieblas hacen dos cosas: mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad. Espíritus mentirosos, su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Esas huestes espirituales operan ya en los aires. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra el trono de Satanás? ¿Qué respuesta ustedes me dan? En el segundo cielo, pastor. Efectivamente, en el segundo cielo. La Escritura habla que el príncipe de la potestad de los aires opera en el segundo cielo. Conforme a las Escrituras, enseñan que hay tres cielos. Está el cielo que podemos ver, el lunar, el solar, donde podemos ver las nubes, las aves. Pero entonces ese segundo cielo es el estrellado, donde se ven esas estrellas, esos puntos blancos allá en el firmamento, esas constelaciones. Ese es el segundo cielo. El tercer cielo está, conforme a las Escrituras, en el lado del norte, en lo más alto, en lo más profundo del universo. Allí se encuentra el tercer cielo, que está a millones de años luz de la tierra. Por lo tanto, ningún cuerpo humano puede entrar al reino celestial, salvo que no sea transformado en un cuerpo que, conforme a la materia, le pueda permitir traspasar esos linderos del universo hacia esa alta y larga distancia. Bien, yo les voy a dejar este modelo de oración aquí para que ustedes lo sigan leyendo el material. Este es un modelo de oración que ustedes pueden ir trabajando. Modelo de oración para destruir toda fortaleza del enemigo de la justicia. Aquí tenemos una oración de corte de represalia. Nótese que la oración es un arma poderosa. Y cuando usted dispara, si el enemigo tiene arma, también va a contraatacar. Entonces, para que ese contraataque no tenga éxito, entonces se debe de hacer una oración de corte de represalia, para que no haya represalia, para que la represalia sea inmovilizada y no haya forma de que pueda provocar ningún tipo de daño. Amén. Para la semana que viene vamos a estar viendo lo que es la creación del enemigo de la justicia, que anteriormente le llamaban lucero, la creación del bien y del mal, la maldad de los hombres, los ángeles caídos rebeldes, caída de lucero, el enemigo, el espíritu inmundo,
el endemoniado gadareno. Vemos cada uno de los textos bíblicos que avalan este contexto. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Esa es una pregunta teológicamente profunda en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Le voy a compartir también este video en relación a lo que es el mundo espiritual. La simbología satánica que vemos aquí. Le voy a mandar por el grupo también otras simbologías que se están utilizando hoy en día, que no están aquí, para que ustedes estén claros que estas simbologías son satánicas. Por ejemplo, la mano cornuda, que es un saludo entre satanistas. Esa mano que ustedes ven ahí, que muchos jóvenes de manera ignorante, en desconocimiento lo hacen, sin saber lo que implica esto. Es parecida al signo de la luna, saludo entre brujos. Este signo que podemos ver aquí, esta es la estrella satánica, que es muy diferente a la estrella de David, del símbolo de la bandera de Israel. La otra trinidad, signo egipcio Illuminati, no es el ojo de Dios. Se utiliza mucho, por ejemplo, el Jack o Lantern, cabeza del ocultismo, la calabaza. Se utiliza en Halloween, que es otra fiesta satánica. El Yin Yang, espiritista de la nueva era. El atrapasueño, no sé si tienen algunos de esos en casa. Eso se popularizó durante los años ya de la generación o de la década de los 90 en diferentes partes del mundo. Esas son unas cosas que se colocan en la puerta y cuando hace viento comienzan a sonar unas pequeñas campanas. Manos pirámides, señal de la secta. Ojo cubierto, que es una señal de los Illuminatis. En revistas ustedes apreciarán que muchas de esas celebridades utilizan en su foto de portada ese ojo cubierto. Eso es satánico. El ojo que todo lo ve, signo egipcio satánico. La cruz de Nerón, que es una cruz invertida, un signo de burla a Jesús. La anarquía, este símbolo que se ve aquí, círculo con una A mayúscula que sobresale, un signo Illuminati satánico. Hoy en día se ha hecho muy popular lo que es ese muñeco, el muñeco que está prácticamente copando la atención de muchas personas, tanto de niños como de jóvenes y adultos, que es Stitch. No sé si lo han visto, ya eso está por todas partes, y yo veo inclusive calcomanía en los vehículos de ese muñeco feo, y la gente está tan ciega, no sabiendo las consecuencias que acarrea ese tipo de anatema. Son anatemas diabólicos que hay que rechazar por el poder de la palabra. Amén. Vamos a ver la semana que viene las clases de maldiciones conforme a las escrituras, cuáles son esos propósitos de maldiciones, las fuentes de las maldiciones, la celebración de ritos satánicos, los derechos legales que se le da al enemigo a la justicia. Gloria a Dios. Cómo quebrantar una maldición. Hay 3 tipos de oraciones aquí para saber si la maldición viene de parte de Dios o si viene de parte de Satanás, con un derecho legal o sin un derecho legal. Si hubo una dedicación de algún familiar, por ejemplo, en países latinos o anglosajón o asiáticos, se da la práctica ya tradicional de esos pueblos que le ofrecen, le prometen y le entregan hijos recién nacidos a entidades. Ya esos son dedicación. Ya esos se dedican a estos espíritus. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, ese demonio de la Altagracia, o a la Mercedes, o por ejemplo, a otras entidades, y así sucesivamente. Por ejemplo, en Venezuela y en Colombia está María Lionza y otro tipo de entidades que tienen categoría de principados en esos territorios. En Cuba también se da
ese tipo de entidades como es la Virgen del Cofre y ese tipo de cosas que son diabólicos y satánicos. Amén. Entonces, como el material es largo, deben de trabajarlo esto hasta los hijos de Seba. Yo espero con Dios mediante que ustedes lo lean el material. Por favor de leer el material. Sería la página número 100. Ustedes lo leen poco a poco, lo van leyendo porque es una lectura muy entretenida, que va a despertar lo que es ese conocimiento de orientarse en el mundo espiritual, cómo este opera, cómo este funciona y cuáles son sus características desde el ámbito espiritual, que como creyente en Jesucristo debemos de estar conscientes. Amén. Más adelante también estaríamos hablando de lo que son de lo que es la religión mágica. Por ejemplo, en Haití, que es el centro de adoración diabólico más grande de América. Por ejemplo, ellos utilizan lo que es el vudú. El vudú es una especie de muñeco, pero que es una religión mágica. Esta religión está operada sobre los papabocó, que son los brujos, que tienen también diferentes rangos allí en Haití. La brujería es un mal que es existente, que existe y que tiene ciertos poderes. Una persona que no esté cubierto con la sangre de Jesucristo, si se mete con esos espíritus, con esas entidades demoníacas, puede tener problemas. Inclusive puede hasta perder la vida sin inconveniente alguno. Vamos a hablar también sobre los pactos que hacen las personas con el diablo, en relación ya a personas que son muy humildes desde el punto de vista económico, muy pobres, hacen un pacto con el enemigo y en poco tiempo se hacen ricos, pero a costa de ciertos intercambios que es importante conocer. Eso sucede en el ámbito artístico, empresarial, deportivo, en el ámbito político, social. En cada uno de esos ámbitos, esas personas que usted ve que se destaca y que crece y que se hace popular de noche a la mañana, detrás de esa fama está el enemigo allí, en cierta manera manillando. Es como el manager, el que le está proyectando, el que le está llevando a estos escenarios. Aún sin tener talentos, lo lleva a esos lugares y a esos escenarios grandiosos donde millones de personas lo siguen y se hacen famosos de noche a la mañana. Detrás de eso, el enemigo de la justicia está operando ahí. Y es importante que ustedes tengan eso bien claro, que no todo lo que brilla es oro. Amén. Gloria a Dios. Bien, ya estamos para concluir. Si tienen alguna pregunta, veo que Sofía tiene la mano levantada. Adelante, Sofía. Gloria a Dios. No, yo lo que iba a decir, usted más o menos lo dijo, era que yo noté que tanto en Venezuela como en Cuba tienen mucha similitud en ciertas cosas que hacen. Por ejemplo, en Cuba es raro el cristianismo, no es algo común como aquí en Dominicana. Ellos creen más en la Babalao, que es una religión que se deriva de los yarubas, similar a lo que es el vudú, pero yo noté que los cubanos dicen mucho acere. Ellos no dicen ay Dios mío, sino que dicen acere. Y eso me recuerda mucho al nombre de una diosa antigua que era realmente un principado, que está en la Biblia, que se llama Acera o Acerá. También hay similitud en la forma de vida tanto de Cuba como de Venezuela en cuanto a la pobreza. Podemos notar que en esos países que tienen esos principados, que ellos lo han sentado ahí, gente que estaban en algo oculto y oscuro, todos esos países tienen algo similar, y es el nivel de pobreza y atraso con el que viven. Y eso viene de la mano del mismo principado que lo gobierna a ellos. Eso era lo que quería agregar. Amén, amén, efectivamente.
Es impresionante de que tanto Haití y Cuba son países que están próximos. A Haití lo divide el Canal del Viento de la isla de Cuba. Tanto República Dominicana como Haití comparten una misma isla, pero evidentemente ellos están en la parte oeste. Esos demonios que operan en territorio de Cuba, Cuba es un estado socialista, en cierta manera comunista, no creen en Dios, son ateos, y por lo tanto eso es lo que se enseña en las escuelas y en las universidades de Cuba. Hay un cristianismo no tan numeroso como en la República Dominicana. Entonces esa alianza que hizo tanto el presidente Fidel Castro en ese entonces como Hugo Chávez, eso trajo como resultado de que esa nación de Venezuela no tan solo se importara ciertos conocimientos de Cuba y ciertas cosas, también se importó el sistema religioso. Ese sistema religioso operando sobre la maldad es lo que ha traído como resultado tener una Venezuela devastada, destruida, arruinada efectivamente, porque lo que el diablo, el que le sirve al diablo, el diablo lo enciega y lo tiene en una actitud, en una condición de control, de pobreza y de necesidad. Una muestra lo tenemos en el caso de Haití, de Cuba, del caso propio de Venezuela, en el caso también de Nicaragua, de Bolivia, ¿verdad? Y se está dando este escenario también en Colombia, una parte de Colombia. Pero el Señor tiene propósito con cada uno de esos pueblos. Por lo tanto, tenemos que seguir orando. Bien, ¿alguna otra inquietud antes de ya culminar con este espacio, este primer encuentro? ¿Qué les pareció este primer encuentro sobre el Seminario de Liberación y Guerra Espiritual? Muy bueno, Totalmente me gustó. Amén. Muy excelente, pastor. Tiene mucho conocimiento para que lo aprovechemos, porque realmente sí nos hace falta conocer más. Amén, amén. Muy interesante, a veces ¿por qué? Porque uno es ignorante en estos temas, se mete uno en problemas. El conocimiento es poder, y ese poder es lo que lo va a llevar a ustedes a poder ayudar a otras personas y a evitar cometer errores. Amén. Amén. Buenas noches, pastor. Me gustó mucho la clase y me gustó más el hecho de saber que usted mencionó un libro ahorita que dijo que nos lo iba a recomendar. Yo también lo recomiendo, ese libro que son Las Maldiciones sin Quebrantar. Amén. Ese libro también es excelente, de Rebecca Brown. Yo lo he escuchado 2 veces en audiolibro, lo pueden buscar. Para los que no tienen ese tiempo como de leer como tal, en audiolibro, en YouTube lo pueden conseguir. Es excelente. Los libros de Rebecca Brown, un plus para la guerra espiritual. Amén, amén. Disculpe, me quiero dar el nombre bien, porque es que no lo alcancé a escuchar bien. Sí. Maldiciones sin quebrantar. Maldiciones. ¿Y por qué no lo es maldición quebranta? ¿Por qué no lo escribes por si muchas personas no lo han anotado? Sí, eso Y nos haces el favor y lo escribes, y así las personas con más calma lo pueden anotar. Muchas gracias. Perfecto, sí. Yo le voy a estar colocando la nota en el grupo. También le voy a estar compartiendo los materiales para que ustedes lo tengan ahí, lo tengan como una fuente de consulta. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos clamando, orando para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, yo voy a estar orando, ustedes pueden mantener. Pastor, ¿Sí? pastor, ¿va a grabar la clase, por favor? Eso nos ayuda mucho, pastor.
Sí, Ya está grabada. yo lo estoy grabando. Ya está grabado. Ojalá que Ya se está grabando. sí. Gracias, gracias. Bien, vamos a estar orando. Ustedes pueden repetir después de mí esta oración que vamos a estar haciendo. Mantener los micrófonos desactivados en silencio para que podamos entonces avanzar. Gloria a Dios. Pueden repetir después de mí esta palabra. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por entregarnos a tu Hijo amado Jesucristo para la salvación de nuestras almas eternas. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por este conocimiento, porque me vas a dar, Dios, sabiduría de lo alto y me vas a llevar a otro nivel de poder, de gloria, de revelación, de sueños espirituales para seguir profundizando en tu palabra. Atamos toda fuerza antagónica de las tinieblas. Cortamos toda represalia satánica y nos cubrimos con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, eterno Dios, en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Estamos cubiertos y sellados con esa sangre por la cual fuimos redimidos para salvación del infierno y del lago de fuego y azufre. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, bueno, yo les voy a dejar ya la tarea para que ustedes la vayan leyendo, el material, y el próximo jueves nos vemos con Dios mediante a las 8. Amén. Shalom. Amén. Shalom, Maranata. Jesucristo viene muy pronto. Gloria a Dios. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Que la paz. Shalom. Amén. Feliz encuentro. Amén, pastor. Bendiciones para todos. Amén. Igualmente. Amén. Igualmente.